Shalom amigos, les habla Joseph, director de Eshaim, y usted está escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos la oportunidad de vivir un día más. Nos encontramos en el día 26 del mes de abril, el mes número 4, según el calendario tradicional que seguimos en el mundo entero, específicamente los que seguimos la línea occidental. Y en el calendario hebreo nos encontramos en el día segundo del mes de Iyar. Es el segundo mes del ciclo de los meses, conforme al calendario tradicional judío que hasta el día de hoy seguimos. Eshaim, como ustedes conocen, es una escuela de pensamiento nazareno donde estudiamos las raíces de la fe judio-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y nos enfocamos en ese proceso de restaurar la figura histórica de Jesús de Nazaret, comprender sus enseñanzas a la luz del tiempo donde se transmitieron y el pueblo que las recibió, y seguir sus enseñanzas en la vida diaria, conociendo que las enseñanzas del Maestro Nazaret tiene como fundamento las Sagradas Escrituras o la Torá que el pueblo de Israel recibió en el Sinaí de parte del Eterno. Incluso el mismo Maestro Nazaret dijo que no venía a dejar sin efecto o abolirla, sino que venía a cumplirla. Y reconoció ante esa generación, aquellos que estaban presentes en ese momento, que todos los que estaban en ese momento, según está registrado en Mateo, todos eran judíos los que estaban allí presentes. Y les dice a ellos que cualquiera de esa generación que comenzara a hablar de que algunos mandamientos son menos importantes que otros, será considerado pequeño ante el reino de los cielos. Y eso es importante porque tenemos que tomar esas ideas en consideración cuando estudiamos las Escrituras. Y obviamente hay una audiencia, hay un público que está recibiendo la transmisión de ese mensaje en ese momento, que hasta el día de hoy pues recibimos en nuestras manos esos documentos y tenemos que intentar lo mejor que podemos de comprender esos documentos, esas enseñanzas, esas palabras del Maestro Nazaret y sus discípulos a la luz del tiempo donde se construyeron. Si no logramos hacer eso, entonces vamos a crear cosas nuevas que claramente está evidenciado que se está haciendo. Usted va a encontrar diversas líneas de enseñanzas que interpretan a la luz, por ejemplo, de la filosofía griega o del pensamiento cultural moderno o la psicología moderna, las cosas que están escritas en los textos. Algo que es completamente anacrónico, porque en el momento que esa revelación se está dando, esas enseñanzas se están transmitiendo, estas ideas modernas no existían. ¿Ok? Y eso es muy importante cuando estudiamos las Escrituras. Y eso es lo que hace Eshaim. Buscamos transmitir esas ideas a la luz del tiempo donde se están transmitiendo, analizando los documentos que existían alrededor del tiempo donde esto se escribe. Cuando le decimos eso, estamos diciendo, por ejemplo, que muy pocas personas conocen la literatura conocida hoy día como los rollos del Mar Muerto. Literatura sumamente importante para entender la vida judía del Segundo Templo, porque la mayoría de esos escritos pertenecen a esa época del Segundo Templo. También la pseudografía, pseudoepigrafía, mejor dicho. Muchos de esos escritos que no están dentro del canon, cuando usted los lee, usted va a encontrar que muchos de los discípulos conocían sobre eso que está escrito en esos textos que no pertenecen a nuestro canon, y obviamente tenemos que llevar a análisis quiénes son los que escogieron, quiénes fueron los que determinaron qué libros van a entrar y qué no. Y no vamos a juzgar la acción de ellos como algo erróneo, sino que tenemos que entender que la razón por la cual escogieron esos libros es para que fuera el fundamento donde se va a transmitir el mensaje según la rama que existe. Si usamos la rama del judaísmo tradicional, pues es el Tanaj, que es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Y si usamos la rama del cristianismo, pues sería el Nuevo Testamento unido con el Antiguo Testamento. Y estas cosas son sumamente importantes. Y eso es lo que hacemos en Eshaim. Ahora, para poder compartir con ustedes de la riqueza que se encuentra en la Sagrada Escritura, vamos a comenzar entonces a hablar un poco de lo que estudiamos ayer. En el día de ayer, era el día 1 de Iyar, el 25 de abril, tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá que se titula Tazria Metzora. Son dos porciones de la sección del libro de Moisés, y es importante que usted sepa que los nazarenos enseñaron que era importante estudiar Moisés. Lo vas a encontrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se habla de los gentiles que se están uniendo a la fe
de los nazarenos y se le ordena a los gentiles preservar una serie de leyes que estaban relacionadas a la pureza, a la conducta, para que ellos pudieran entonces recibir la enseñanza de Moisés. Y usted va a encontrar que en el capítulo 15 de Hechos se habla de que Moisés es predicado en las sinagogas todos los Shabbat. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo para el momento en que los nazarenos están transmitiéndole a los gentiles las enseñanzas de la fe, ellos no habían desechado a Moisés, primero, y segundo, no existía lo que usted conoce hoy como una iglesia que se reunía los domingos, se reunían los sábados, como está evidenciado en el capítulo 15 del libro Los Hechos. Y allí tenemos un ejemplo de cómo se continuó estudiando a Moisés, porque a través de Moisés se testifica las palabras del maestro de Nazaret, las enseñanzas de sus discípulos. Incluso vas a encontrar, por ejemplo, que cuando Shaul de Tarso enseñó, Pablo de Tarso enseñó en un lugar, vas a ver que los de Berea buscaban en las escrituras si lo que él decía se encontraba o se sostenía dentro de esos textos. Obviamente, cuando usted lee ese texto, usted rápidamente va a pensar que estaban buscando en el Nuevo Testamento para evidenciar si lo que Pablo de Tarso está diciendo es correcto. Pero sepa usted, amigo, que en el momento que Pablo está enseñando eso y los de Berea están escudriñando para ver si es cierto, el Nuevo Testamento no existía. El documento que tenían que buscar, los escritos, los rollos que tenían que buscar para evidenciar si es correcto o no lo que está presentando Pablo de Tarso, es lo que usted llama hoy Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, porque tenemos una realidad antigua bien diferente a la realidad de hoy. Tenemos una información que es importante que usted conozca para comenzar a restaurar la figura histórica del maestro de Nazaret, figura que lamentablemente se ha cambiado completamente. Lamento decirlo, pero es muy cierto. El Jesús que se predica hoy día no se parece en nada al Jesús que aparece en las Escrituras. Y eso lo conocemos, lo sabemos, y por eso es que Eshaim es un proyecto diferente. Queremos restaurar la figura histórica del maestro de Nazaret. Sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de lo que estudiamos ayer, que tiene mucho que ver con la figura de nuestro maestro de Nazaret, el Mesías que fue levantado de entre los muertos por el poder del Eterno. El día de ayer estudiamos la sección doble, que se titula Tazria, que significa cuando concibas, y Metzora, que habla del infectado. Esta porción comienza en el capítulo 12 del libro Levítico, versículo 1, la porción Tazria, y termina en el 13:59. Y Metzora comienza en el capítulo 14 del libro Levíticos, versículo 1, y termina en el 15:33. En ambas porciones se habla primeramente de la impureza. El tema central de estas dos porciones es la impureza ritual. Y cuando hablamos de impureza ritual nos estamos refiriendo a cómo ciertas cosas en la vida del humano afectan la relación del humano con el santuario en ese entonces. Es importante que usted sepa que en el momento que se está construyendo esta revelación que Moisés está recibiendo, la vida del pueblo de Israel va a girar alrededor de la presencia de Dios morando entre ellos a través de un santuario, que sería primero un tabernáculo y luego se convierte en un templo. Ese es el pacto que va a nacer y se va a formar. Esa es la relación que va a tener, una relación contractual, porque el pacto de Sinaí es un contrato entre dos partes. Esa relación contractual entre Israel y el Eterno va a girar alrededor de un santuario con un sistema sacerdotal que va a dirigir el servicio y va a servir de intermediario entre el pueblo y Dios. Obviamente, ese sistema, la evidencia histórica nos muestra que quedó abolido, quedó eliminado. Pero las ideas y los principios que están ahí establecidos son sumamente importantes para entender la relación que tiene el ser humano que busca conectarse o tener una vida con Dios, con el Creador, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el Padre de Yeshua el Mesías. Y en Tazria comienza hablando del nacimiento de un hijo. Hay una instrucción dada que dice la Escritura que si nace un varón, la mujer que da a luz un hijo va a estar en un estado de impureza ritual. Cuando hablamos de impureza ritual es que no puede acercarse al área del santuario, no puede presentar ninguna ofrenda en el santuario por un periodo de tiempo determinado, que en el caso de un varón sería 40 días.
Ahí es donde viene el concepto de la cuarentena. Si usted ha escuchado de las madres que dan a luz hijos y están 40 días en ese proceso de cuarentena, pues mire, eso tiene un fundamento en la Escritura. Ahora, el caso interesante es que la Escritura dice que la impureza ritual de la mujer sería doble en el caso de una niña. Si nace una niña, sería 80 días en vez de 40. Y esto es muy interesante. Ahora, esa porción es bien corta. Es del capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Y hasta ahí termina esa porción. Obviamente está hablando de la impureza ritual, pero lo más interesante de esta porción es que cambia la dinámica del relato y comienza a hablar de una afección que se manifiesta en la piel, y vamos a ver la Escritura que también se puede manifestar en la ropa, incluso hasta en las casas. Una afección que usted va a ver en su Biblia que se llama lepra, pero la palabra lepra no le hace justicia a la idea que está detrás del texto, porque la lepra que se habla en el texto no es la enfermedad de Hansen que usted conoce. Es una afección que los dermatólogos que han sido, que le han participado del análisis de esta enfermedad extraña, que ciertamente no hay forma de comprenderla porque hoy no existe físicamente hablando. Se dice los dermatólogos que han analizado, según los documentos que tengo de estudio, porque obviamente para yo poder enseñar tengo que estudiar. Es muy importante eso. No es sentarse, coger una Biblia y comenzar a hablar. Hay que entender el tiempo, la época, el pensamiento, todas estas ideas que están detrás del texto que usted lee en sus manos. Y según los dermatólogos que han analizado estos textos, de acuerdo a Jacob Milgrom, en un comentario que tengo del libro de Levíticos, dice que lo más parecido a esta afección en la piel es como la escama de un bebé recién nacido, como la piel muerta. Se considera como piel muerta ese lugar donde está siendo afectado por esa afección que se llama Saraat en hebreo, que es lo que se traduce como lepra, pero no es lepra en el sentido del moderno de esa palabra. Es una afección que afecta a la persona, es una señal clara de impureza ritual que no le permite a la persona estar en los lugares donde está la santidad, es decir, los lugares determinados como lugares sagrados del Eterno. Y en este caso sería el lugar del santuario y el campamento del pueblo. Y la Escritura habla de cómo esa persona tenía que ser aislada por un periodo de tiempo, el sacerdote tenía que revisar esa afección. Y lo más interesante es que esa afección no se curaba con ningún tipo de tratamiento, sino que se iba con el pasar del tiempo, si es que el decreto divino determinaba que se fuera. Y ahí es donde entra la dinámica de por qué la persona era afectada con Saraat. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Números, que habla de cómo Miriam, la hermana de Moisés, se une con Aarón y comienza a murmurar en contra de Moisés por razón de una mujer etíope que Moisés deja ir. Y sobre eso sería otro momento para hablar porque el tiempo no nos va a permitir. Lo interesante del texto que se encuentra en el capítulo 12 de Números, si la memoria no me falla, es que dice la Torá que por razón de haber murmurado contra Moisés, el Eterno hiere a Miriam con Saraat, con lepra. Y ella está cubierta, blanquita. Y vas a ver en el texto, y vamos a buscarlo brevemente, vas a ver en el texto que dice que ella está como la piel de un bebé muerto recién nacido. Mire qué interesante. Eso se encuentra en el capítulo 12 de Números y dice el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, te ruego que no pongas sobre nosotros un pecado por el cual hemos sido insensatos, en el cual pecamos. Y no sea ella, te ruego, como el nacido muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne. Adicional a eso, vamos a ver en otros segmentos, ella fue herida por esta afección de parte del cielo, así que se consideraba en el tiempo donde estos documentos se están escribiendo, se consideraba esa afección de Saraat como una venida del cielo, una de parte de Dios, una afección de parte de Dios por una acción hecha de forma incorrecta. Vas a encontrar también en el libro de Reyes que se habla de Naamán el leproso, donde él va a donde Eliseo a pedir a Eliseo que lo cure de su lepra. Y obviamente vas a encontrar que Eliseo le dice a él que vaya a las aguas 7 veces y va a quedar limpio de su lepra. Y lo interesante del texto es que inmediatamente se habla de un siervo de Eliseo llamado Giesi, si la palabra lo dije bien, el nombre lo dije bien, que va a buscar
lo que Naamán le ofreció a Eliseo por recompensa de haberlo sanado. Y aquí entra una idea muy interesante. Incluso si usted alguna vez ha leído el Didaqué, lo va a encontrar también. El Didaqué es un documento que se dice que pertenece entre los años 80 al año 100 el primer siglo, el tiempo de donde están los apóstoles, muchos, no todos ellos, por parte de ellos todavía vivos. Vas a encontrar en el Didaqué, que es la enseñanza de los apóstoles a los gentiles, que dice que si un profeta viene a enseñar y viene a hablar de parte del Eterno, que lo reciban. Pero si ese profeta, cuando profetiza, luego de profetizar, pide dinero a cambio, no lo escuche, es un falso profeta. Esto es muy interesante porque vamos a ver esta misma idea también en el libro de Reyes. Y escúcheme bien, amigo. Cualquier parecido con el tiempo moderno, donde vemos profetas después de profetizar pidiéndole a la gente dinero, analícelo bien. No es casualidad ver que todavía eso exista. Pero vamos a ver que en el libro de los Reyes sucede eso. Naamán le ofrece una compensación monetaria a Eliseo por sanarlo. Y Eliseo rechaza la compensación monetaria, claramente demostrando que el profeta no profetiza por la paga, por compensación. Y vas a ver que el texto nos dice que un siervo de Eliseo va detrás de Naamán y de forma astuta busca que a Naamán le dé la compensación de su señor. Y él recibe la compensación. Eliseo lo sabe, Eliseo es profeta y tiene visión del cielo. Y Eliseo declara una palabra sobre este siervo de que él también sea arropado por Sarat, él y su descendencia para siempre. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué relación tiene esta enfermedad llamada Sarat con lo que se está narrando con Naamán y el siervo de Eliseo, con Miriam y el texto que estamos leyendo, el capítulo 13, que es lo que estudiamos ayer? Y vamos a ver que incluso vamos a ver que en el mundo de los judíos, el mundo rabínico, el judaísmo rabínico, que nace después del año 200 de la era común, vamos a ver que el judaísmo rabínico dice que esta enfermedad es consecuente por razón de el mal hablar, la constante maldición, el constante maldecir del humano. Y este maldecir puede estar relacionado, por ejemplo, al chisme, a estar hablando negativo del prójimo. El prójimo es toda persona que existe en este mundo, su amigo y su enemigo. Es interesante que vemos una sociedad donde el chisme es la orden del día, hablar de las personas. También se dice que es toda acción que sale del interior del humano que es negativo, toda expresión de maldad, pensamientos negativos, todo deseo descontrolado, se considera como la causa por la cual el Eterno hiere a la persona con esta enfermedad llamado Sarat. Y esto es muy interesante porque vamos a ver que el maestro de Nazaret alude a esa misma idea dentro del capítulo 7 de Marcos, donde se está hablando de la pureza ritual para comer alimentos. Muchas personas piensan que el capítulo 7 de Marcos es lo que el Mesías está hablando aquí, es de cómo ahora todo alimento es puro. Está declarando todos los alimentos puros en el sentido de que usted puede comerse lo que usted quiera. Y ciertamente hay una dieta particular para las naciones que Dios dio, se encuentra en el capítulo 9 de Génesis, y hay una dieta particular para el pueblo de Israel que también aparece en el libro de Levíticos, capítulo 11. Pero el tema aquí no es ese, el tema aquí es la práctica que tenía el fariseo de ese entonces de seguir la tradición de sus ancestros, que era lo siguiente: existía la costumbre de parte de ellos que cuando salían al mercado y se relacionaban con otras personas, cuando llegaban a sus casas, se limpiaban, se purificaban, se lavaban las manos, hacían un lavado ritual, para que cuando comiesen pan, cuando fueran a comer comida, en este caso pan, esta impureza que ellos entendían que pues, se le podía haber pegado por haber caminado en el lugar donde caminaron, se le podía transmitir al alimento, y entonces cuando comieran el alimento la impureza iba a entrar a su interior. Ese es el contexto de Marcos 7, y eso es lo que al maestro de Nazaret está diciendo en el versículo 19. El versículo 18, cuando dice que nada de afuera que entra en el hombre puede contaminarlo. Esas palabras de Yeshua giran alrededor de ese contexto. Tiene que prestar atención a lo que se está hablando ahí. Estamos hablando de tocar alimentos con las manos sucias. Ese es el tema ahí, ¿ok?
Y entonces vas a ver que dice, pues no entra en su corazón, sino el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando puros, y aquí el sentido es puro en el sentido de impureza por razón de contacto con manos sucias, todos los alimentos. Entonces dice algo muy interesante, porque el maestro Nazaret siempre aprovechó cada momento para enseñar el camino de Dios. Incluso para eso él llegó. Primero para enseñar el camino de Dios y luego para morir por los pecadores. Y los pecadores en ese contexto pues sería tema para otro momento. Entonces mire lo que le dice el maestro a sus discípulos. El versículo 20 en adelante dice: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Ahora, si usted lee esta palabra, contaminan al hombre, y no tiene en mente lo que está establecido en la Torá, que es el fundamento para toda la enseñanza que vas a encontrar en todas las escrituras, no vas a entender lo que está el maestro diciendo. La contaminación, la impureza, como expresa el libro de Levíticos, afecta la relación que el humano tiene con Dios. Y si esta relación se afecta, entonces hay de cierta forma un bloqueo que no le permite al humano tener una relación limpia, sagrada y pura con su Dios. Entonces el maestro está diciendo que estas acciones que se encuentran registradas en el capítulo 17 de Marcos, versículo 21 al 22, estas acciones son las que impurifican al humano. ¿Qué es lo que impurifica al humano? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engañar, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esas acciones hacen que el humano sea impuro. Y al hacerse el humano impuro, su relación con Dios, y por eso es que le mencioné la importancia de la pureza ritual que aparece en el libro de Levíticos, su relación con Dios se afecta. Y su relación con Dios se afecta, entonces se considera que la persona tiene una escama, una lepra que no le permite ver la realidad. Entonces, entendiendo que este Zarat es como una escama que de cierta forma manifiesta una deficiencia en la persona y no le permite relacionarse con su Dios, ¿qué personaje dentro del Nuevo Testamento, como usted le conoce, se le cayeron unas escamas cuando se le apareció el Mesías resucitado? Claro, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, obsesionado por perseguir la congregación de los nazarenos, los discípulos del maestro Nazaret, el movimiento mesianista, donde hay muchas personas que se están uniendo a ese mover de restauración que está ocurriendo en esa época del Segundo Templo. Pablo de Tarso, obsesionado por eliminar eso, que era una amenaza al establishment, que el establishment en ese momento era la posición de los sacerdotes y el poder que tenían los fariseos dentro del dominio de ese entonces. Pablo de Tarso, obsesionado con eso, estaba ciego, no podía ver la realidad que tenía al frente. La aparición del Mesías en su vida permitió que esa ceguera fuera eliminada de sí. Algo que él mismo reconoce que luego lo ayuda a él a relacionarse mejor con su Creador, porque entonces está viendo al Mesías en su vida. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo el nuevo es prácticamente construido a la luz del viejo. Y cuando decimos nuevo y viejo es para que usted pueda entender esta idea. Para nosotros no hay tal cosa como un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Para nosotros las Sagradas Escrituras son las Sagradas Escrituras. Obviamente hay un pacto antiguo y hay un pacto nuevo. Esas son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Ahora, esa es la unión que podemos darle de la porción Tazria con lo que estábamos hablando de la impureza del maestro. Ahora, en Metzora se habla del proceso de restauración de esta persona que está siendo afectada por esta afección que no le permite relacionarse con la deidad por el estado que se encuentra. Eso es lo que significa impureza ritual. Y la Escritura habla
de cómo el sacerdote tenía que hacer un proceso ritual con el fin de asistir a la persona a conectarse nuevamente, a poder relacionarse con la Kedushá, con la santidad, que es la esfera de la presencia de Dios. Y esto es muy importante porque aquí vemos entonces la función que hace el Mesías como sumo sacerdote, como expresa el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que el Maestro de Nazaret, resucitado de entre los muertos por el Eterno, ha sido, ahora se ha convertido en sumo sacerdote en un tabernáculo, en un templo que no pertenece a este mundo físico, un templo que vio Moisés cuando recibió el modelo del tabernáculo que él construye. Y el texto nos dice en el libro de Hebreos que él es el sumo sacerdote, el ministro. Un sumo sacerdote, si usted mira la vida de Aarón, el sumo sacerdote tiene la responsabilidad de mediar entre Dios y el pueblo. Él era el representante prácticamente de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Por eso es que el sumo sacerdote se ponía en su pecho las placas con cada piedra representando 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Y los nazarenos presentan en la carta a los hebreos al Mesías con esa función. Él siendo no solamente el mediador de judíos, sino también siendo el mediador de gentiles, ayudando, asistiendo a todo ser humano que quiera con arrepentimiento genuino relacionarse con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que creó todas las cosas, cuyo nombre comienza con 4 letras, que es Yud, Hei, Vav, Hei. Ellos presentan al Mesías como el mediador, como esa figura que Dios pone para asistir a ayudar a todas las personas que alguna vez estuvieron en impureza, porque recuerde que el Maestro de Nazaret dice que los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo eso engendra impureza, y si engendra impureza es una falta que desconecta, elimina al humano en su relación con Dios. Y los nazarenos presentaban al Maestro Nazaret resucitado como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, según el ordenamiento de Melquisedec, para que él entonces se convirtiese en el canal, el medio a través del cual el impuro puede regresar a tener una relación con Dios. Pero primero tenía que pasar por un proceso de purificación, y usted va a encontrar que en el capítulo 10 de Hebreos el autor nos dice que el Mesías, al darse voluntariamente con su sangre, purificó para siempre a todos los que son rociados. Eso lo añado yo para que usted pueda entender, porque se encuentran en Isaías 53 esa idea. Así que hay una gran exageración en estas porciones de la Torá, con muchas de las cosas que se encuentran en los escritos nazarenos, lo que usted conoce como Nuevo Testamento. Y en esta media hora tengo que decirles que les hablé a ustedes lo que ayer me tomó 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde. Así que con este pequeño resumen podemos entonces ir finalizando nuestro programa y llevarlos a ustedes a invitarlos a comprender, a hacer el esfuerzo por entender que para poder entender las enseñanzas y la vida del Maestro de Nazaret, para poder conocer realmente la figura del Mesías histórico, tenemos que regresar a las fuentes y comprender el mensaje que se está transmitiendo. Sin nada más les dejo. Mi nombre es José Otero. Muchos me conocen por Joseph. Soy el director Les Haim y me despido hasta el próximo programa de Derech Hashem, El Camino de Dios.